La historia de Adolf Hitler es una de las más trágicas y decisivas del siglo XX. Su vida, sus ideas y sus decisiones arrastraron al mundo entero hacia una de las guerras más destructivas de la historia y provocaron la muerte de decenas de millones de personas. Entender quién fue, cómo llegó al poder y qué consecuencias tuvo su liderazgo es fundamental para no repetir los errores del pasado. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo de Austria situado en la frontera con Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas estricto y autoritario. Su madre, Clara Pölzl, fue una figura mucho más cariñosa y protectora. La relación con su padre fue tensa y complicada, y el joven Adolf siempre se sintió más cercano a su madre. Desde pequeño mostró interés por el arte y la arquitectura y soñaba con convertirse en pintor. Sin embargo, su vida dio un giro cuando, tras mudarse a Viena, intentó ingresar en la Academia de Bellas Artes. Fue rechazado en 2 ocasiones, lo que supuso una gran frustración para él. Durante sus años en Viena, vivió en condiciones precarias, vendiendo acuarelas para sobrevivir. Pero lo más importante es que fue en esa ciudad donde empezó a absorber las ideas políticas y raciales que más tarde marcarían su ideología. El antisemitismo, el ultranacionalismo y el odio hacia las minorías estaban presentes en el ambiente político vienés, y Hitler los adoptó con fuerza. En 1913 se trasladó a Múnich, en Alemania, y un año después estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler se alistó voluntariamente en el ejército bávaro y combatió como mensajero en el frente. Fue herido en varias ocasiones y condecorado por su valentía. La guerra fue para él una experiencia formativa. Encontró un propósito, un sentido de pertenencia y un ideal de lucha. Sin embargo, la derrota de Alemania en 1918 lo devastó. Como muchos alemanes, creyó en la llamada leyenda del puñalada por la espalda, una teoría que culpaba a políticos, socialistas y judíos de la rendición alemana. Ese sentimiento de humillación se convirtió en el motor de su futuro discurso político. Después de la guerra, Alemania vivía una crisis política, social y económica. El Tratado de Versalles había impuesto duras condiciones al país: pérdida de territorios, reducción del ejército y elevadas reparaciones de guerra. El descontento popular era enorme. En ese contexto, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, una pequeña formación ultranacionalista que pronto cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, conocido como Partido Nazi. Gracias a su carisma y su habilidad para hablar en público, Hitler ascendió rápidamente en sus filas. En 1923, junto con otros miembros del partido, intentó dar un golpe de Estado en Múnich, conocido como el Putsch de la Cervecería. El intento fracasó y fue encarcelado. Durante su tiempo en prisión, escribió su obra más conocida, Mein Kampf, Mi lucha, donde expuso su ideología, un nacionalismo extremo, la idea de la superioridad de la raza aria, un profundo antisemitismo y la necesidad de expandir Alemania para obtener espacio vital, lo que él llamaba Lebensraum. Liberado al año siguiente, Hitler reorganizó el partido y poco a poco fue ganando seguidores. La gran oportunidad llegó con la crisis económica mundial de 1929, cuando millones de alemanes perdieron sus empleos y ahorros. En ese momento, los discursos de Hitler, que prometían rescatar el orgullo alemán, acabar con el desempleo y devolver la grandeza perdida, calaron profundamente en la población. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Poco después, tras el incendio del Reichstag y la aprobación de la ley habilitante, consolidó un régimen totalitario. Eliminó cualquier forma de oposición, prohibió otros partidos políticos y puso bajo su control la prensa y los medios de comunicación. La Gestapo y las SS se convirtieron en herramientas de represión y miedo. Bajo su gobierno, Alemania se transformó rápidamente. Se impulsaron grandes proyectos de infraestructuras, se reactivó la economía y se redujo el desempleo, lo que hizo que muchos alemanes lo vieran como un salvador. Sin embargo, esa aparente prosperidad se sostenía sobre la persecución de minorías, la eliminación de la libertad y una política agresiva que pronto desembocaría en la guerra. En 1938, Alemania se anexionó a Austria en el conocido Anschluss, sin apenas resistencia. Poco después ocupó parte de Checoslovaquia.
El 1 de septiembre de 1939, Hitler ordenó la invasión de Polonia. Ese hecho provocó la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años del conflicto, el ejército alemán, la Wehrmacht, avanzó rápidamente. En pocos meses conquistó Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Parecía imparable. Pero Hitler cometió uno de sus mayores errores estratégicos en 1941 al invadir la Unión Soviética. Aunque al principio logró avances significativos, pronto se encontró con la resistencia del ejército soviético y con el duro invierno ruso. Ese mismo año, la entrada de Estados Unidos en la guerra tras el ataque japonés a Pearl Harbor cambió definitivamente el equilibrio mundial. Poco a poco, Alemania empezó a sufrir derrotas en varios frentes. La batalla de Stalingrado en 1943 marcó un punto de inflexión. El ejército alemán nunca volvió a recuperarse de aquella derrota. Mientras tanto, el régimen nazi llevó a cabo uno de los mayores crímenes contra la humanidad, el Holocausto. Millones de judíos, junto con gitanos, prisioneros políticos, homosexuales, discapacitados y otros grupos perseguidos, fueron enviados a campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Treblinka o Dachau. Se calcula que más de 6 millones de personas fueron asesinadas en este genocidio. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, abriendo un nuevo frente en Europa Occidental. Alemania empezó a retroceder por todos los frentes. A comienzos de 1945, el ejército soviético se acercaba a Berlín. Hitler, cada vez más aislado en su búnker, se negaba a aceptar la derrota. El 30 de abril de 1945, con Berlín sitiado, se suicidó junto a su esposa Eva Braun. Una semana después, Alemania se rindió de manera incondicional. La guerra había terminado en Europa, pero las cicatrices que dejó fueron enormes. Ciudades destruidas, millones de muertos y un continente entero marcado por el horror. La vida de Adolf Hitler es un recordatorio del poder destructivo del odio, el fanatismo y la manipulación política. Su historia nos enseña que la democracia, la tolerancia y la memoria histórica son esenciales para evitar que tragedias semejantes vuelvan a repetirse. Recordar el pasado es la mejor manera de proteger el futuro.